siempre, las preguntas que debemos de responder. Y la primera es, ¿cuáles son las principales funciones del sistema gastrointestinal o sistema digestivo en un mamífero doméstico? ¿Cuáles son las funciones? ¿Para qué está el sistema digestivo? Para la absorción de alimentos. Ya, muy bien. Entonces, tiene que haber una degradación del alimento, va a sufrir procesos digestivos. ¿Para qué? Para que finalmente obtener productos mucho más sencillos que puedan ser absorbidos, ¿sí? Y también tiene una función protectora que seguramente la van a ver en inmunología, porque a nivel del intestino tenemos una barrera inmunológica que es dada por las alfa-defensivas. Pero como les digo, eso posiblemente lo van a ver en inmuno, no tanto aquí en fisio, ¿okay? Pero es una de las funciones. Sí, puede salir, no hay problema. ¿Existen diferencias en las funciones digestivas entre rumiantes y carnívoros? Sí. Sí, ¿cuáles son esas diferencias? Anatómicamente, ¿cuál es la diferencia? De que el carnívoro es monoparitario y el rumiante es monoparitario. Correcto, perfecto. Esa es una de las principales diferencias. Y la otra es el tipo de digestión que van a tener. En el caso de los rumiantes, tienen una digestión de tipo fermentativa. ¿Sí? Como vamos a ver cuando damos la clase de rumiantes en la semana 11, vamos a ver que es una digestión que necesita de microorganismos de diferentes formas, índoles, especies para poder generar la digestión, mientras que en el carnívoro la digestión es más de tipo enzimática, ¿sí? A través de una enzima que es la pepsina. Ahora, ¿cómo se regula la motilidad gastrointestinal? ¿Cómo se regula la motilidad gastrointestinal? Cuando hemos hablado de regulación en otros sistemas, ¿quién estaba presente y siempre regulando? El simpático y el simpático. Correcto. El sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático son los que se van a encargar de regular, ¿sí? Pero también hay una regulación intrínseca que está dada por el sistema nervioso entérico, ¿sí? Sistema nervioso entérico. Y eso nos lleva a la última pregunta. ¿Qué tal? Adelante. ¿Cómo funciona el sistema nervioso entérico? ¿Alguien sabe? Si no saben, no se preocupen, que justamente hoy día lo vamos a ver, pero ¿alguien sabe cómo funciona el sistema nervioso entérico? ¿Ah? Es una regulación local, es una autorregulación del propio sistema digestivo, en el cual se van a dar reflejos locales, como vamos a ir viendo, con sus 5 componentes, como ya sabemos. Lo vamos a ver hoy día. El resultado del aprendizaje es que ustedes van a comprender las diferencias fisiológicas entre animales bajo un modelo comparativo y asimismo van a discutir acerca de los procesos fisiológicos involucrados en la motilidad del tracto gastrointestinal, que es justamente ese sistema nervioso entérico del cual vamos a hablar. Este es el contenido y vamos a empezar. Histológicamente debemos de conocer cómo está formado el tracto digestivo, tubo digestivo. Sabemos que tiene 4 capas. ¿Cuáles eran esas 4 capas? En orden. Mucosa, su mucosa, la muscular y la serosa. ¿Correcto? Son 4 capas. Vamos a ver que la capa más interna tendría que ser la mucosa, que es la que está en contacto con la luz, ¿sí? La luz del estómago, la luz intestinal. En este caso vemos que es intestinal porque estamos viendo las vellosidades, ¿sí? Vellosidades intestinales. Es una barrera muy importante, es una barrera protectora, es una barrera que va a permitir que pueda haber intercambio de sustancias, que pueda haber secreción, pero que también pueda haber absorción. ¿Okay? Luego tenemos la submucosa. La submucosa es tejido conjuntivo laxo, ¿sí? Tejido conjuntivo laxo, encontramos fibras elásticas, estamos encontrando también vasos sanguíneos, estamos encontrando vasos linfáticos, encontramos también glándulas y células enteroendócrinas. ¿Okay? Entonces quiere decir que está muy relacionado con lo que vendrían a ser las secreciones digestivas, ¿sí? Todo el tubo digestivo. Y vamos a encontrar ahí un plexo.
que es el plexo de Meissner o submucoso. ¿Sí? Plexo de Meissner o submucoso, justamente encargado de las secreciones. A continuación tenemos la capa muscular, que ustedes ya me dijeron, y tenemos el músculo longitudinal y el músculo circular. No se ve muy bien porque hay mucha luz, pero sí se llega a ver, ¿no? Son dos tipos de músculo. Adelante. Dos tipos de músculo. Y en medio de ellas encontramos otro plexo, que es el plexo de... ¿Se acuerdan? El plexo de Auerbach o de Auerbach, y también conocido como mientérico, ¿sí? El plexo mientérico. Entonces, ese plexo, esa capa, estas dos capas musculares están a cargo de lo que vendría a ser la motilidad. ¿Sí? Entonces, el plexo de Meissner relacionado con las secreciones y el plexo de Auerbach está relacionado con la motilidad. ¿Sí? Ahora, adicionalmente podemos encontrar una tercera capa, sobre todo en lo que vendría a ser la parte gástrica, ¿no? Pues encontramos un músculo de tipo oblicuo. Tenemos longitudinal, circular y podemos encontrar oblicuo, lo cual permite que pueda haber una buena mezcla del alimento, ¿no? Por eso hay un refuerzo con esa tercera capa. Y finalmente tenemos la serosa. La serosa es la capa más externa, es una capa de protección, y además se continúa con el mesenterio, como podemos ver aquí, brindando lo que vendrían a ser vasos sanguíneos y también con su función. Eso es en cuanto a la histología. Ahora, aquí nos muestran un gráfico de barras donde hace un comparativo entre los primates, entre el ser humano y los otros primates, ¿no? Que muchos dicen que son nuestros primos hermanos genéticamente, ¿no? Es lo que dicen, chimpancés, gorilas, orangután, limones, ¿no? Son especies muy conocidas, y la principal diferencia se da a nivel del intestino, en el cual, si hablamos de intestino delgado, en el caso de los humanos es mucho más desarrollado que el de los otros primates, mientras que el intestino grueso, ustedes se fijan aquí, en el caso del ser humano no es tan desarrollado como el de los otros primates. Y esto es básicamente debido al tipo de alimentación y a la evolución. En el caso del ser humano, al ingerir alimentos cocidos, ¿no? Que sufren cocción, fenómenos de cocción o procesos de cocción, tienen que llevar ciertos puntos para poder ser digeridos a nivel del intestino delgado. Entonces, el intestino delgado es muy largo en el ser humano, si lo comparamos con los otros primates, porque tiene que llevar a cabo más pasos para generar la digestión. Entonces, es mucho más desarrollado, a diferencia del intestino grueso de los primates. Ahí sí ellos nos sacan ventaja. ¿Por qué? Porque ellos, a nivel de lo que vendría a ser parte del ciego y parte del colon, tienen una microbiota especial para aprovechar los nutrientes de la fibra que le proveen los vegetales, las frutas en general, ¿sí? Las hojas. Entonces ellos tratan de absorber agua, tratan de absorber minerales a través de esa microbiota en el intestino grueso. Por eso ellos tienen ese desarrollo. Ahí vemos ese comparativo. Podemos ver aquí también un comparativo en algunas especies. Por ejemplo, esta que tenemos aquí en el medio corresponde a un tiburón. Y no sé si se acuerdan ustedes por zoología, su intestino presenta estas marcas que vemos aquí, como estos pliegues, que son las válvulas espirales. Esas válvulas espirales funcionan como si fuesen las microvellosidades del intestino delgado que nosotros conocemos, es decir, aumenta la superficie de contacto para que pueda haber una buena absorción de nutrientes, ¿sí? O por ejemplo, en el caso de las aves. En el caso de las aves también tienen un aparato digestivo particular, donde vamos a encontrar de primera cuenta lo que vendría a ser el buche, ¿no? Y les pregunto, ¿cuál es la función del buche? Almacenamiento y humidificación del alimento, ¿correcto? Luego tenemos al proventrículo, que es el estómago glandular, ¿no? ¿Cuál es su función? Degradación, ¿sí? Principalmente degradación. Y luego tenemos la molleja.
¿Cuál es la función de la molleja? Digestión enzimática. La trituración, ¿no? Es decir, va a generar una digestión mecánica muy fuerte. Acuérdense, la molleja es un músculo muy grueso, son paredes muy gruesas que contribuyen a que se pueda dar esa trituración, ¿sí? Entonces, en las aves también se dan cuenta que esto va a variar. Seguimos comparando tipos del sistema digestivo de acuerdo a la anatomía y también al tipo de alimentación, ¿no? En el caso de las aves ya hemos visto que vamos a encontrar en los monocavitarios, podemos encontrar omnívoros, podemos encontrar carnívoros, tienen un estómago desarrollado, en el cual va a estar produciendo sobre todo gran cantidad de pepsinas para poder degradar la proteína, ¿sí? Tenemos los rumiantes, los domésticos y también los salvajes o silvestres, ¿no? En el caso de los que vendrían a ser los rumiantes domésticos, ¿no? Hablamos de bovinos, ovinos, caprinos, tienen 4 cavidades, ¿no? Son policavitarios. Pregunto, ¿cómo se denominan esas cavidades? Rumen, Retículo. en orden, rumen, retículo, maso y abomaso, ¿correcto? Entonces tenemos estas 4 cavidades que van a cumplir funciones específicas. Y pregunto, en el caso del rumen, ¿cuál sería su función? La fermentación, ¿sí? A ese nivel vamos a encontrar gran cantidad de microorganismos conformados por bacterias, por hongos, por protozoos, ¿no? Y que van a realizar una digestión que suele ser lenta, ¿no? El ser fermentativa es algo más lenta porque tiene que pasar, para la redundancia, por varios pasos, ¿sí? Primero tiene que ser el alimento degradado por enzimas microbianas, que son enzimas que se encuentran en las membranas del microorganismo. Se obtiene un producto y luego ese producto va a ser recién internalizado por el microorganismo, sufriendo otro proceso digestivo, hasta obtener lo que se conoce como los ácidos grasos volátiles. Ácidos grasos volátiles, que es la fuente de energía de los rumiantes. Así como la glucosa lo es de los monocavitarios, los ácidos grasos volátiles es de los policavitarios, ¿sí? En la semana 11, cuando vamos a ver el tema de rumiantes, ahí vamos a hablar mucho más sobre eso, ¿ok? Ahora, en el caso del retículo, ¿cuál es su función? Anatómicamente, ¿cómo se ve el retículo? Como un panal. Como un panal, ¿no? Como si tuviese una celda. ¿Cuál es su función entonces? De acuerdo a eso. Como que filtrar la comida que todavía le falta ser procesada y... Correcto. Es decir, va a filtrar, va a quedar atrapado aquellos alimentos que tengan todavía un gran tamaño y los va a devolver hacia el rumen. ¿Para qué? Para que siga otra vez el proceso digestivo hasta que lógicamente va a realizar la ruminación, ¿no? La famosa acción que cumplen estos rumiantes, por eso es su nombre, para que pueda sufrir una segunda digestión, una segunda masticación, ¿sí? Ahora, también se ha visto y se ve muchísimo y seguramente lo van a ver si alguno de ustedes tiene ganado y se dedica al ganado, a veces cuando tenemos a los animales a libre pastoreo o también incluso en los campos también, ocurre de que colocamos la cerca, arreglamos las vallas y nos olvidamos de los alambres, de los clavos, ¿no? De los tornillos, y el animal lo ingiere, ¿sí? Entonces normalmente estos objetos punzocortantes, que son cuerpos extraños, quedan atrapados entre las celdas, ¿sí? Ahora, ¿se puede hacer tratamiento de esto? Sí. No sé si lo conocen o si no lo van a ver en patología o clínica de rumiantes. Hay unos dispositivos como unos imanes que se introducen y jala todo el alambre, los clavos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el problema está cuando perforan el tejido. Cuando perforan el tejido, entonces ahí pueden generar, correcto, una retículo peritonitis traumática, que ahí sí se complica, pero bien, ¿no? Entonces eso seguramente lo van a ver ya en clínica de rumiantes, pero es algo que se puede presentar, ¿sí? Entonces vean ahí la importancia del retículo para poder filtrar estos elementos, ¿ok? Y luego tenemos el omaso. ¿Qué hace el omaso? ¿Cuál es su función? El rastro líquido. Absorber sobre todo agua.
También algunos electrolitos, pero sobre todo agua. Es un sitio de absorción de agua importante para los rumiantes. Y en el caso del abomazo, por acá, la dirección mecánica. es el estómago glandular, ¿correcto? Algunos le dicen estómago verdadero, van a ver cuando lean en los libros, estómago verdadero, estómago glandular, porque secreta ácido clorhídrico, pepsina, ¿no? Y también lipasa gástrica. Entonces se encarga de realizar un último proceso de digestión. Ahora, tenemos aquí algunos fermentadores que se conocen como fermentadores postgástricos. En este caso los rumiantes son fermentadores pregástricos, pero también tenemos fermentadores postgástricos, en los cuales los procesos de fermentación o poseen grandes cámaras de fermentación, sobre todo en herbívoros, que se dan ya sea a nivel del colon o a nivel del ciego, como vamos a ir viendo más adelante. Por ejemplo, en el caso del equino, ustedes recordarán que tiene un intestino grueso muy desarrollado, con saculaciones, ¿no? Las austras. Entonces, ellos poseen una cámara de fermentación muy importante, ¿sí? O en el caso de los conejos también tienen un ciego muy desarrollado, o en el caso de los koalas también, ¿no? En el caso de las avestruces también. E incluso en el caso de las avestruces les permite llegar a aprovechar las piedras, porque muchas veces consumen piedras. Entonces aprovechan los minerales de esas piedras a través de su intestino grueso, ¿ya? Y aquí tienen un cuadrito simple, ¿no? Simplemente para recordar. Creo que ya lo tienen en sus diapositivas, si no yo se lo paso a las delegadas, no hay problema, donde nos recuerda esa diferencia entre rumiantes y carnívoros, que fue justamente una de las preguntas de los saberes previos, ¿no? En el caso de la digestión, ya ustedes me dijeron, el rumiante es fermentativa, mientras que en los carnívoros va a ser de tipo enzimático, ¿no? El estómago, ya sabemos, policavitario en los rumiantes, en los carnívoros es monocavitario. En el caso de los rumiantes hay una microbiota importante, especializada, de diferentes tipos, muy variadas, para poder generar la fermentación de la celulosa, que la encontramos en las paredes de los vegetales, ¿sí? Mientras que los carnívoros es casi escasa, ¿no? Es menos diversa. ¿Por qué? Porque es de tipo enzimático. Entonces las enzimas aquí son las principales para poder generar la digestión. Tiempo de digestión lento en los rumiantes, justamente por lo que les dije, ¿no? Que tiene que pasar por varias etapas. Primero por las enzimas microbianas y luego recién por el microorganismo, ¿ya? Y es mucho más rápida en los carnívoros, ¿ok? Bueno, y el tipo de alimento ya ni qué decirlo, ¿no? En el caso de los rumiantes estamos hablando de vegetales, mientras que los carnívoros hablamos de las proteínas y grasas que encontramos, ¿no? En los animales. Aquí tenemos un animalito que no lo tenemos en nuestro país, ¿sí? Que es un canguro. En este caso los canguros se alimentan de vegetales también, ¿no? De hojas, de pasto, de flores también se ha visto. Y este tipo de especies son fermentadores pregástricos. ¿Qué significa esto? Que su estómago es una cámara fermentativa muy importante, que es muy grande, es muy amplio y tiene varias saculaciones, ¿no? Y es una cámara fermentativa, que si bien es un solo estómago, funciona como si fuese una especie de rumen, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de un carnívoro, que en el caso de los carnívoros hemos visto que es enzimática, pero en este caso es fermentación. Tienen gran cantidad de microorganismos que van a generar esa fermentación para aprovechar los nutrientes, ¿no? Que tienen estos forrajes. Aquí tenemos otro ejemplo. En el caso de los koalas, ellos son fermentadores, pero de tipo postgástrico. El anterior, el canguro, era pregástrico, en este caso es postgástrico, ¿no? En el cual vemos que la cámara fermentativa está a nivel del ciego. Es un ciego muy largo que incluso puede llegar a medir 2 metros. ¿Sí? Es bastante amplio y tiene su razón de ser, ¿no? Y normalmente cuando nosotros vemos a los koalas en los gráficos como este o en algún documental, por lo general están siempre abrazados a un árbol, ¿no? Siempre están en un árbol porque su alimentación es básicamente hojas de eucalipto. Hojas de eucalipto que le proveen los nutrientes, pero también le provee del agua.
Entonces no necesita estar bajando constantemente a una fuente de agua, sino que la tiene a disposición en estas hojas de eucalipto. Pero aquí hay algo. Yo sé que ustedes todavía no han llevado pasturas, nutrición, ¿no? Recién lo van a llevar a la siguiente. Y es que las hojas de eucalipto para las otras especies es tóxico, pero para los koalas no. Ellos han desarrollado, justamente gracias a ese ciego que tienen, les ayuda a contrarrestar esos tóxicos que tienen las hojas de los eucaliptos. Y se preparan desde que son las primeras etapas, desde que son prácticamente, no sé cómo se le llama la cría de los koalas, no sé si lo recuerdan. Bueno, pues koalitas. Vamos a dejarlo así porque no, yo tampoco no me acuerdo el nombre, no sé si tiene nombre para empezar. Bueno, los koalitas, ellos se van a acostumbrar al momento que están siendo amamantados, en el sentido de que la madre produce unas heces que se denominan pap o papilla, ¿sí? Pero normalmente le van a encontrar con el nombre de pap. Y estas pap son ingeridas por el koalita, ¿sí? Entonces el koalita va a ir desarrollando a nivel del ciego esta barrera protectora contra esas toxinas. Entonces ya al momento en que se ha destetado y comienza a comer solamente las hojas de eucalipto, no le va a ocurrir nada porque ya su organismo está adaptado a ello. Entonces eso se da gracias a que tiene esta gran cámara fermentativa, ¿sí? O sea, a nivel del ciego. Seguimos comparando aquí. Vean, nos muestra, yo no veo bien las imágenes, o no sé si me estoy quedando ciega, o no sé qué está pasando, pero no la veo bien. Tenemos aquí insectívoros, tenemos carnívoros y tenemos dos tipos de herbívoros, los no rumiantes y los rumiantes, ¿sí? Y podemos ver que en el caso de los herbívoros, que son nuestros gráficos que están en el inferior, están más desarrollados que en el caso de los insectívoros y que de los carnívoros. ¿Por qué? Porque el proceso de digerir vegetales es mucho más complejo. Es mucho más trabajoso, por así decirlo, ¿no? Es mucho más fácil degradar o generar digestión de insectos o de carne, porque es proteína, ¿no? Y se degrada con las enzimas. Pero en el caso de los herbívoros, como les vuelvo a repetir, sean rumiantes o no, sí conlleva mayor complejidad. En el caso de los conejos, justamente aquí nos corta el gráfico, pero tiene un ciego muy desarrollado, justamente para aprovechar los nutrientes, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, aquí en los cérvidos, ellos también tienen un rumen, ¿no? Las 4 cavidades más desarrolladas como un bovino, pero también tiene un desarrollo importante a nivel intestinal, porque es mucho más complicado, como les digo, digerir las paredes de los vegetales, ¿no? Las membranas de los vegetales que tienen celulosa, tienen hemicelulosa, tienen pectina, o pueden contener incluso lignina, ¿no? Y si ingieren lignina, no es muy provechoso para el animal, porque primero es casi indigerible. ¿Y cómo nos damos cuenta de que un forraje tiene lignina? Cuando está seco, amarillento, ¿no? Con ese aspecto de hielo. Entonces, el pasto que vemos seco, amarillento, eso ha desarrollado lignina en gran cantidad. Puede darle volumen al alimento, pero no le aporta nada nutricionalmente, porque es muy difícil de digerir, ¿sí? Entonces, tienen que ser pastos frescos, ¿no? Tiernos, que tienen mayor cantidad de nutrientes y menor cantidad de agua, ¿ya? Entonces, por eso conlleva un mayor desarrollo. Seguimos comparando. Esta clasificación la hizo Van Soest, ¿no? Es un biólogo neerlandés, lo que antes le decíamos holandés, porque creo que ahora no se le dice Holanda al país, entonces era neerlandés, que clasificó a los animales de acuerdo a la anatomía del tracto gastrointestinal y los clasificó en fermentadores pregástricos y fermentadores postgástricos. ¿Sí? Va a depender dónde tienen las cámaras fermentativas. En el caso de los fermentadores pregástricos, los clasificó otra vez en rumiantes y no rumiantes. En el caso de los rumiantes, bueno, ustedes ya saben, todos los rumiantes domésticos, se encuentran los cérvidos, se encuentran el grupo de los que se conocen como pseudo rumiantes, como los camélidos y los camélidos americanos, ¿no?
ese tipo de especies. Luego tenemos los fermentadores pregástricos no rumiantes, entre los que se encuentra, por ejemplo, el canguro, que vimos hace un momento, ¿no? Que tenía esa cámara fermentativa pregástrica que era el estómago. Algunos roedores, por ejemplo, ¿no? Son los que se van a encontrar dentro de este grupo. Y para los fermentadores postgástricos, en el caso de los fermentadores postgástricos, los clasificó en secales y colónicos. Los secales quiere decir que la cámara fermentativa se encuentra a nivel del ciego. Ejemplo, el koala que vimos hace un momento. O también, por ejemplo, el caso de los conejos, el caso del cuy, el caso de algunos roedores, ¿no? Y también el caso del ronzoco o capibara, ¿no? Son fermentadores postgástricos secales. Y luego, como les dije, tenemos a los colónicos. Y a los colónicos los volvió a dividir en saculados y no saculados. Los saculados está conformado por los equinos en general. Caballos, burros, burdéganos, mulas, cebras, todos ellos son los colónicos saculados. Y en el caso de los colónicos no saculados son los carnívoros. ¿Sí? Son los carnívoros. Como vemos aquí, el ejemplo del perro, del gato, y si hablamos ya de cánidos salvajes, estamos hablando de lobos, zorros, coyotes, y si hablamos de felinos, aparte del gatito, vamos a hablar de los leones, los tigres, todos los felinos, ¿sí? Todos los felinos salvajes que ustedes encuentran. Entonces, esta clasificación la hizo Van Suess. Ojo con esto porque aquí suele salir alguna preguntita en el examen, ¿sí? Entonces, ojito. Seguimos comparando, en este caso, el porcentaje de volumen del tracto gastrointestinal en el cual se emplea, digamos, la mayor actividad cuando llegue el alimento, ¿no? Y nos compara un carnívoro, que es un fermentador postgástrico, pero de tipo colónico no saculado. Tenemos otro fermentador postgástrico colónico saculado, que es el equino, y tenemos un fermentador pregástrico rumiante, ¿sí? Entonces, lo que nos muestra este cuadrito es que en el caso de los carnívoros, la mayor actividad, el mayor porcentaje de volumen de toda esta actividad fisiológica digestiva se va a dar a nivel del estómago, porque a nivel del estómago contiene esa enzima que vendría a ser la pepsina. Entonces, la pepsina se va a encargar de degradar a esa proteína, ¿sí? A ese sustrato alimenticio. En el caso de los equinos, el mayor porcentaje se va a dar a nivel del intestino grueso, sobre todo a nivel de lo que sería el colon. Un 45% del volumen de la actividad se realiza a este nivel, ¿no? Que es mucho más que los otros segmentos, ¿no? Como podemos ver. Y en el caso de la oveja, en este fermentador pregástrico, la mayor actividad se va a dar a nivel de lo que sería el estómago, ¿no? Sobre todo a nivel del rumen, un 67%. Gran actividad, ¿no? Aquí se tienen que formar esos ácidos grasos volátiles para que le pueda proveer de esa energía, ¿ya? Eso es lo que nos muestra este cuadrito. Sí. El colónico no saculado, pero también tiene una gran actividad en el estómago. Claro, aquí la mayor actividad se va a dar de manera enzimática, no de manera microbiana. Este cuadro solamente es enzimático. No, claro, o sea, acá lo que tienes que tener en cuenta es que el carnívoro, este perro, es un fermentador postgástrico colónico no saculado, pero la mayor actividad está a nivel del estómago. Es decir, tiene una cámara microbiana a nivel de lo que vendría a ser el colon, pero la actividad principal es enzimática. A eso se refiere, ¿sí? Ahora, a continuación vienen, como se pueden fijar, diapositivas donde ya ustedes se van a encargar de leer, pero sí les he marcado algunos puntos importantes sobre algunas de estas especies que vamos a ir viéndolas en estas semanas, ¿no? Es como una especie de mini resumen de lo que vamos a ir viendo. En el caso de los monocavitarios, algo muy importante y que tenemos en cuenta es que tienen una digestión de tipo enzimática, ¿sí? Entonces, en el estómago, los alimentos se descomponen con enzimas, específicamente las proteínas, sobre todo las proteínas,
¿Cuándo? Cuando el pH es muy ácido. El pH se va a encontrar entre 1.5 a 2.5, lo cual permite que se activen justamente estas enzimas, porque se liberan como sinógenos, se liberan como pepsinógenos. Una vez que baja el pH, se activa a pepsina, y la pepsina es la que va a encargarse de degradar estas proteínas, ¿ya? Y algo también importante, dice, se produce un desdoblamiento adicional del alimento en el intestino delgado. Es así porque el contenido, ¿no? Vamos a suponer que aquí que estuvo en el estómago y que ha sido degradado y son proteínas, vamos a obtener polipéptidos, vamos a obtener oligopéptidos, van a pasar al intestino delgado y en el intestino delgado van a seguir sufriendo procesos digestivos. ¿Por qué? Porque vamos a tener, primero, que va a haber liberación de jugo pancreático, que es muy rico en enzimas proteolíticas, ¿no? Vamos a encontrar tripsina, quimotripsina, elastasa, carboxipeptidasa, que todas van a degradar, van a seguir degradando a las proteínas y a los polipéptidos, hasta obtener productos más sencillos, que son los aminoácidos. Y estos aminoácidos son los que van a ser absorbidos. O por ejemplo en el caso de las grasas, cuando llegan al intestino delgado, el hígado va a secretar lo que vendría a ser la bilis, ¿no? Que va a emulsificar estos lípidos, es decir, vamos a obtener lo que son las micelas, ¿no? Que son gotas de grasa mucho más pequeñitas. ¿Para qué? Para que la grasa pancreática, que está en el jugo pancreático, pueda degradarla y obtener productos más sencillos, como por ejemplo monoglicéridos. Entonces se absorben, las grasas se absorben como monoglicéridos. Trata de dejarlo en su punto más simple. Y esa es la manera como se absorbe, ¿ya? Ahora, en el caso de las aves ya hemos hablado de las estructuras que vamos a encontrar, pero también aquí tenemos que hacer hincapié en la alimentación y el tipo de pico que desarrollan, ¿no? Que poseen. Pueden ver diferentes tipos de aves que de acuerdo a su alimentación han evolucionado y han ido desarrollando y perfeccionando estos picos, ¿no? A lo largo de los años, de miles de años. En el caso, por ejemplo, de frugívoros, en el caso del tucán, no sé si alguien ha visto un tucán, tiene un pico muy largo, muy fuerte, y que ustedes le dan una fruta que tiene pepa, va a ir pelándolo, va a ir comiéndolo y va a dejar la pepa, ¿no? Y justamente está su pico diseñado, creado para poder alimentarse solamente por la pulpa, ¿no? La pulpa y la cáscara, pero no así la pepa, ¿no? La elimina. O por ejemplo el carroñero, ¿no? Que tienen un pico muy fuerte que generan gran tracción. ¿Para qué? Para poder desgarrar la carne en descomposición. Incluso algunos pueden triturar huesos, ¿no? Y es por eso que ellos tienen un pH muy ácido. Normalmente su pH está en 1 para poder que no les afecte esa carroña. Ustedes saben que cuando hablamos de carroña estamos hablando ya de tejido putrefacto con proliferación de microorganismos. Entonces ese ácido clorhídrico que hace que el pH esté tan bajo actúa como un eliminador de bacterias, entonces no le afecta, ¿sí? O por ejemplo un nectarívoro, ¿no? En el caso de los picaflores, los colibríes, tienen un pico largo, curvo, muy finito, lo cual le permite poder introducirse hasta el cáliz de la flor, ¿no? Hasta la base de la flor. ¿Para qué? Para poder tomar el néctar, para poder tomar el polen, ¿sí? Y bueno, y así ya ustedes van a ir seguramente viendo todos los, si tienen alguna clase de algún curso de aves, yo creo que sí, me parece que sí tienen, ¿no? Entonces ahí seguramente van a estar bien. Tenemos el caso de los policavitarios, de los rumiantes, ya hemos hablado de las estructuras, cuáles son sus funciones, y como les digo, en la semana 11 vamos a tener una clase exclusiva para los rumiantes. Y ahí vamos así desdoblar cada una de las partes que involucran esta digestión especial para este tipo de animales. Ahora, en el caso de los camélidos sudamericanos, sabemos que tienen 3 compartimentos. El compartimento 1 es una cámara fermentativa. Es muy parecido al rumen, tiene un volumen grande comparado con los otros 2 compartimentos, hay microorganismos variados, van a formar ácidos grasos volátiles que van a ser su fuente de energía. Y luego tenemos el compartimento 2. El compartimento 2 básicamente le sirve para poder
digamos que cumple una función muy parecida al omaso, es decir, absorber agua y absorber algunos nutrientes, ¿sí? Y el compartimento 3 actúa como un abomaso, es decir, como un estómago verdadero, donde vamos a tener presencia de ácido clorhídrico y presencia de pepsina, para terminar ese proceso digestivo, ¿no? Que es casi secundario, porque lo principal ocurre en el compartimento 1, pero como vamos a ir viendo, no todo el alimento que llega al compartimento 1 va a sufrir de procesos digestivos a ese nivel, sino que van a seguir avanzando. Entonces llegan hasta el compartimento 3, donde van a terminar ese proceso digestivo. ¿Ya? Ahora, en los conejos también hay una particularidad. No sé si alguien tiene conejos aquí. ¿Tiene conejos o ha tenido conejos? ¿Tú? Tiene conejitos, ya. Entonces, normalmente lo que nosotros encontramos son estas heces duras, las famosas bolitas, ¿sí? Son las heces duras. Pero también generan unas heces en racimo, que son las heces blandas y se conocen como secotrofos. ¿Sí? Son los secotrofos. Y normalmente nosotros no vemos estos secotrofos, estas heces blandas, porque el conejo se las come, vuelve a ingerirlas, ¿sí? Con la finalidad de aprovechar el agua y los nutrientes que estas tienen, ¿sí? Son nutritivas para ellos, por eso normalmente no las encontramos, solamente encontramos las heces duras. Ahora, ¿cómo se forman cada una de estas heces? En el caso de las heces duras, hay una actividad importante a nivel del colon, ¿sí? A nivel del colon vamos a ver que hay una absorción importante de agua, importante de minerales, por lo cual queda solamente la fibra seca. Entonces la fibra seca se va a ir compactando hasta que finalmente se elimina, que son las heces duras, que también tienen el nombre de, si mal no recuerdo, eran cagarrutas, se le dice, tienen ese nombre, sí, cagarrutas. Y en el caso de las heces blandas, aquí la actividad pasa principalmente por el ciego. A nivel del ciego vamos a tener gran actividad microbiana, pero también gran utilidad. Pero en este sentido no es para absorber, sino todo lo contrario, sino para secretar. Entonces comienza a secretar agua, comienza a secretar minerales y por lo tanto se comienzan a formar estos racimos, ¿no? Son como un racimo de uvas, ¿no? Para que se pueda entender. Entonces de esa manera son eliminadas. Y el conejo, al reconocerlas instintivamente, las vuelve a ingerir, ¿sí? Para aprovechar todos esos nutrientes y el agua que contiene. Y nuevamente va a formar heces duras. Entonces realizan la secotrofia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar a lo que es fisiología y fisiología, porque lo anterior era simplemente generalidades, ¿no? Entonces ahora sí entramos en la parte interesante. Entonces, vamos a ver que la regulación del sistema digestivo va a ser llevada a cabo por dos sistemas. El sistema nervioso extrínseco y el sistema nervioso intrínseco. Este sistema nervioso extrínseco va a estar formado por el sistema nervioso autónomo, ¿no? Con sus divisiones simpático y parasimpático. Pregunto, aquí el parasimpático ¿estimula o inhibe? ¿Estimula o inhibe? Parasimpático. Estimula, ¿no? Entonces el parasimpático lo que hace es estimular. Estimula la motilidad y estimula las secreciones, ¿sí? Al contrario que el simpático aquí hace lo contrario, disminuye motilidad, disminuye secreciones. Ahora pregunto, ¿el parasimpático qué neurotransmisor liberaba? Acetilcolina, y según a qué receptores en este caso. M3.
muscarínicos o M1 y 3, ¿sí? Que son excitatorios. En el caso del simpático liberaba adrenalina y se une a qué receptores para generar inhibición. Inhibición. Alfa 2. Alfa 2. Por ahí escuché, no sé qué grupo alfa 2. Correcto. Acuérdense que los alfa 2 están acoplados a proteínas GI. ¿Sí? Entonces van a generar inhibición. ¿Sí? Ahora, en el caso del sistema nervioso intrínseco, lo va a generar el sistema nervioso entérico, que se va a encontrar en lo que vendría a ser los plexos, el plexo del Meissner y el plexo de Auer. El de Meissner está relacionado a las secreciones que pueden aumentar o disminuir, y el de Auerbach está relacionado a la motilidad, ¿no? Que también puede aumentar o puede disminuir. ¿Sí? Muy bien, entonces ya tenemos aquí cómo se regula el sistema digestivo, ¿okay? A través del sistema nervioso extrínseco y del intrínseco. Vamos a hablar primero del extrínseco, y para esto vamos a ubicarnos en nuestro gráfico. Nuestro gráfico nos está mostrando las capas, ¿no? Nos muestra las capas de lo que vendría a ser el tubo digestivo, ¿no? Donde vamos a encontrar a la mucosa, vamos a encontrar la submucosa, encontramos a las musculares, ¿no? La circular, la longitudinal y posteriormente la serosa. Y van a llegar fibras del parasimpático o del simpático, dependiendo de lo que se requiera en ese momento, qué respuesta se requiere. Y en el caso del parasimpático, las señales van a llegar desde el nervio vago o desde el nervio o los nervios pélvicos, si es que estamos hablando ya de las partes posteriores del tracto digestivo, ¿no? La parte ya intestino grueso, cerca del recto. Entonces ahí sí necesita de los nervios pélvicos, por eso hablábamos del sistema cráneo-sacro, no hablamos del parasimpático. Mientras que para el simpático sabemos que es toracolumbar, entonces parte desde los nervios espinales. ¿Okay? Entonces, vamos a ubicar. El parasimpático llega con sus fibras preganglionares, libera acetilcolina para hacer sinapsis con las fibras postganglionares, uniéndose a qué receptores. Receptores. Entre fibras pre y postganglionares. Sí, receptores nicotínicos. Nicotínicos, ¿sí? Receptores nicotínicos. Y las postganglionares van a liberar acetilcolina, pero aquí hay un plus en el digestivo, y es que no solamente van a liberar acetilcolina, sino que van a liberar neuropéptidos, algunos excitatorios y otros de tipo inhibitorios. Vamos a ir viendo en un momento, ¿sí? Depende de lo que se requiere. Si llega hasta lo que es la muscular, lo que vamos a ver es que va a influenciar la motilidad, va a aumentar la motilidad. Pero si llega hasta la submucosa, lo que vamos a ver es que va a generar aumento de secreciones, ¿sí? Eso respecto al parasimpático. Ahora, para el simpático, estas fibras preganglionares liberan acetilcolina, se unen, hacen sinapsis con las postganglionares. ¿Qué receptores vamos a encontrar aquí? Nicotínicos. Nicotínicos también, ¿sí? Entonces, las postganglionares van a liberar adrenalina, noradrenalina o epinefrina, norepinefrina, y van a generar inhibición, ¿no? Si llega hasta las musculares, disminuye la motilidad; si llega hasta la submucosa, disminuye las secreciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque se unen a receptores alfa 2, ¿ok? Entonces, eso es en cuanto al sistema nervioso extrínseco. Para el intrínseco, es el que se va a encontrar, justamente como les comenté, a nivel de los plexos. Y aquí vamos a encontrar reflejos locales. Reflejos locales que van a captar un estímulo a través de receptores, que pueden ser meganorreceptores, quimioreceptores. Van a llevar la información a través de aferentes, ¿sí? Aferentes, hacia centros integradores, que en este caso está conformado por interneuronas en estos plexos, ¿sí? Y van a llevar la respuesta a través de vías eferentes o motoras para generar el desenlace, es decir, que aumente la motilidad o disminuya,
o en cuanto a las secreciones, que aumenta o disminuye, de acuerdo a lo que ha generado ese estímulo, ¿sí? Entonces, para poder entender este sistema nervioso intrínseco que representa el sistema nervioso entérico, lo vamos a explicar, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, el sistema nervioso entérico, pero de manera separada. Entonces puede ser un poco intimidante este gráfico, así que lo vamos a unificar en este único gráfico, para que sea más sencillo a la hora de poder entender. ¿Ya? Lo voy a explicar. Nuevamente, vamos a ubicarnos, nos muestra a la mucosa. Como vemos vellosidades, entonces está hablando de intestino delgado. ¿Sí? Entonces tenemos a la mucosa, submucosa, la muscular, ¿no? Circular y longitudinal. Tenemos a nuestros plexos, ¿okay? Y vamos a ver cómo funciona. En este caso nos muestra sobre todo lo que vendría a estar relacionado al plexo mientérico o de agua. Entonces, para iniciar necesitamos un estímulo. El estímulo va a ser la llegada del alimento al intestino, en este caso, y genera una distensión. Esa distensión va a ser captada por mecanorreceptores, ¿sí? Va a ser captada por mecanorreceptores. Mecanorreceptores que van a comenzar a estimular a células enteroendócrinas, que son secretores, y van a liberar a un neurotransmisor que es la serotonina. La serotonina va a estimular a las vías aferentes, que en este caso se conocen como IPAM. ¿Sí? Cuando hablamos aquí de vías aferentes en el sistema nervioso entérico, hablamos de las IPAM, que significan neuronas aferentes primarias intrínsecas. ¿Sí? Neuronas aferentes primarias intrínsecas. ¿Okay? Son las IPAM. Estas IPAM ahora tienen que hacer sinapsis porque están llevando la información hacia el centro integrador, que como les dije, en este caso está formado por interneuronas. Interneuronas que pueden ser ascendentes o interneuronas que pueden ser descendentes. En el caso de las ascendentes se denominan de esta manera porque van hacia la posesión oral, mientras que las descendentes van hacia la porción anal o aboral. ¿Sí? Ahora, otra diferencia entre estas interneuronas ascendentes y descendentes es que las ascendentes suelen ser excitatorias y las descendentes inhibitorias. ¿Sí? Es otra forma de reconocerlas. Y esto ocurre al mismo tiempo, está haciendo sinapsis con ascendentes y descendentes, las IPAM. ¿Okay? Pero primero voy a explicar qué ocurre con las ascendentes. Las IPAM hacen sinapsis con las interneuronas ascendentes. Estas interneuronas ascendentes ahora hacen sinapsis con motoneuronas, que son las eferentes de tipo ascendente, que van a liberar acetilcolina o un neuropéptido que se conoce como sustancia P. Acetilcolina o sustancia P, que son excitatorias. Entonces, al ser excitatorias van a generar contracción. ¿Sí? Ahora, en el caso de que las IPAM hagan sinapsis con las interneuronas descendentes, estas interneuronas descendentes van a hacer sinapsis con motoneuronas, que son las eferentes de tipo descendente, y van a liberar sustancias que producen inhibición. ¿Cuáles? Óxido nítrico, el VIP, que es el péptido vasoactivo intestinal, el neuropéptido y el ATP, y van a generar relajación. Lo hace al mismo tiempo porque necesitamos que hacia la porción oral se genere contracción y en la porción anal o aboral se genere relajación. Pregunto, ¿con qué finalidad? Para que pueda avanzar ese oral, correcto. Normalmente cuando nosotros vemos un gráfico de peristaltismo, lo que vemos es esto, ¿no? Aquí está el bolo. Entonces lo que estamos viendo con este sistema nervioso intrínseco, ¿no? De tipo entérico, es que aquí se contrae, se relaja, se contrae, se relaja, se contrae, se relaja, con la finalidad de poder empujar, de poder propulsar el bolo alimenticio y siga avanzando en los diferentes segmentos del tracto digestivo, en este caso intestino, ¿no? Entonces,
Ese es el sistema nervioso entérico, esa es la forma como funciona. ¿Alguna pregunta? Profesora, el IPAN hacía sinapsis con la interneurona ascendente y esa interneurona ascendente hace sinapsis otra vez con la motoneurona ascendente. Sí, que es excitatorio, para liberar acetilcolina y sustancia péptica. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Si no ha quedado claro, tenemos aquí otro gráfico. ¿Sí? Otro gráfico, solamente que la porción de la luz, ¿no?, estaba arriba, en este caso está abajo. ¿Ok? Entonces tenemos a la mucosa, aquí tenemos las vellosidades, ¿no? Entonces tenemos nuestro estímulo generado por el alimento, genera distensión, estimula a células enteroendocrinas y liberan serotonina, va a activar a las IPAN, que son nuestras neuronas aferentes, sensitivas o sensoriales, pero en este caso, vuelvo a repetir, se denominan IPAN, y hace sinapsis con interneuronas ascendentes o descendentes, ¿sí?, al mismo tiempo. En el caso de las interneuronas ascendentes, van a hacer sinapsis con neuronas motoras de tipo ascendentes, ¿sí?, y van a liberar acetilcolina, sustancia P. ¿Para qué? Para que haya contracción. Entonces se genera la contracción. Ahora, en el caso de que las IPAN hagan sinapsis con interneuronas de tipo que son inhibitorias, que son descendentes, estas van a hacer sinapsis con motoneuronas descendentes, ¿sí?, que son inhibitorias, van a comenzar a liberar estas sustancias que hemos visto, esos neuropéptidos, óxido nítrico, neuropéptido Y, el péptido intestinal, el ATP, y acá hay otro más, que es el PACAP, ¿sí? También eso es otra sustancia que podemos encontrar. Entonces generan inicio, generan relajación, con la finalidad de poder permitir que se desplace ese bolo alimenticio. Ahora, ustedes están viendo aquí unas células en forma de estrella, aquí y aquí en el músculo. Esas células, que dice ICC, son las células intersticiales de Cajal. Las células intersticiales de Cajal son las células marcapaso del tracto digestivo. Así como el corazón tenía sus células marcapaso, en este caso también el digestivo tiene sus células marcapaso, que son las células intersticiales de Cajal. Pero ojo, aquí estas células intersticiales de Cajal no producen contracción, más bien preparan al músculo para poder contraerse, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver aquí, a través de estas células intersticiales de Cajal, son pequeñas ondas de despolarización y repolarización que no llegan al umbral, ¿sí? Entonces forman lo que se conoce como las ondas lentas. Forma ondas lentas, ¿sí? Acuérdense de esto porque más adelante vamos a hablar sobre estas ondas lentas. Entonces, estas las producen las células intersticiales de Cajal, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre el sistema nervioso entérico? ¿No hay preguntas? Ya, entonces vamos a tomarnos un receso, ¿les parece? Aquí cómo se integra. Por ejemplo, nos muestra respecto al parasimpático, que están llegando las fibras a través del nervio vago, a través de los nervios pélvicos, hacia nuestro tubo digestivo, ¿no?, en donde vamos a tener las diferentes capas, y a su vez estas fibras del parasimpático van a hacer sinapsis con interneuronas ascendentes y descendentes, o lo mismo que decir excitatorias e inhibitorias, liberando estas sustancias químicas, estos neuropéptidos, los cuales ya sabemos que nos van a permitir que se genere contracción y relajación. Ahora, respecto a eso, respecto al nervio vago, quiero que se fijen que el centro desde donde parte, ¿no?, desde lo que vendría a ser este núcleo del 10º par craneal, vendría a ser el núcleo dorsal motor, ¿no?, que es el DMN, el núcleo dorsal motor, que tiene una porción rostral y una porción caudal. Va a depender de dónde provienen las fibras para saber si va a generar excitación o si va a generar inhibición.
Si proviene desde la porción rostral, vean la fibra preganglionar, tenemos aquí del nervio vago, libera acetilcolina, se une a sus receptores nicotínicos en las postganglionares, y como proviene desde la rostral, como les dije, es excitatoria, entonces libera acetilcolina y sustancia P. Ahora, si las fibras del nervio vago provienen desde la porción caudal de este núcleo, vamos a ver nuevamente fibras preganglionares, liberan acetilcolina, se unen a sus receptores nicotínicos en las fibras postganglionares, y las postganglionares van a liberar sustancias que producen inhibición. ¿Okay? No se ven aquí, pero ustedes ya saben que son óxido nítrico, péptido absortivo intestinal, neuropéptido Y, el ATP, ¿sí? Y generan relajación. Entonces vean, va a depender mucho de qué núcleo está partiendo para generar excitación o inhibición. ¿Ya? Aquí tenemos cómo se integra todo el proceso digestivo, incluyendo lo que vendría a ser secreciones, que de hecho la próxima semana recién nos toca hablar de las secreciones, pero en este gráfico está. Y todo comienza con estímulos externos, dando pie a lo que se conoce como la fase cefálica de la digestión. Fase cefálica porque a través de los sentidos, ¿no? A través de la vista, la audición, el olfato, el gusto, ¿no? Es ahí donde comienza a ejercer esa acción digestiva. Entonces, estos estímulos externos van a ser captados por receptores de la vista, del olfato, la audición, etc. ¿Sí? Entonces, esto va a preparar para que, sobre todo el estómago, comience a secretar ciertas sustancias como el ácido clorhídrico, pero también que empiece ya cierta motilidad, esperando a recibir el alimento. ¿Sí? Es como, por ejemplo, cuando tenemos un perrito, ¿no? Y el dueño le está por dar su, no sé, su balanceado, entonces saca el platito, el perro ya reconoce el platito, ya escuchó el sonido del balanceado, entonces a través de la audición lo está captando, a través del olor también. Eso va a ocurrir en la fase cefálica. Una vez que ya tiene el platito, le colocaron, comienza a comer, entonces ahora va a comenzar a generar estímulos locales. ¿Por qué? Porque el alimento ya está en el estómago. Entonces aquí lo que vamos a ver es que se va a activar este sistema nervioso entérico, ¿sí? Donde sabemos que vamos a tener receptores que van a llevar la información a través de la CIPAM hacia las interneuronas, ascendentes, descendentes, van a generar que haya motoneuronas, que son las deferentes, ascendentes y descendentes, que lleguen hasta estos plexos, con lo cual vamos a tener que aumenta la motilidad o disminuye, aumentan las secreciones y disminuye. ¿Okay? Entonces esa es la forma como se va a ir integrando todo este sistema. Ahora, respecto a los receptores, podemos tener quimioreceptores y mecanorreceptores. Ahora estoy aquí. En el caso de los mecanorreceptores es de los que más hemos estado hablando en su momento, porque normalmente se produce cuando el alimento llega. ¿Sí? Cuando llega al estómago, cuando llega al intestino, entonces genera una distensión, ¿no? Que van a activar a estos mecanorreceptores. Y por otro lado tenemos a los quimioreceptores, que son receptores sensibles al pH, es decir, van a determinar si es más ácido o es más alcalino ese alimento, por ejemplo. O, por ejemplo, también reconoce si es que está formado por proteínas, por ácidos grasos, por lípidos, ¿no? Por aminoácidos, por, no sé, por polipéptidos, por monosacáridos, por polisacáridos. Todos esos quimioreceptores van a reconocer estas estructuras parte del alimento. Y también la polaridad. La polaridad también va a ser captada por estos quimioreceptores. ¿Okay? Entonces, a partir de estos receptores, que son los que van a estar recibiendo los diversos estímulos, van a generar reflejos de circuito corto o de circuito largo. Si hablamos de un circuito corto, estamos hablando que el reflejo se produce a nivel local, a nivel del sistema nervioso entérico. Si hablamos de un circuito largo, estamos hablando de que se produce un reflejo de mayor alcance, es decir, tiene que llegar hasta el sistema nervioso central, va a llegar hasta ese centro, por ejemplo, el núcleo dorsal motor, ¿no? Entonces, vamos a verlo aquí en un gráfico.
Vean, aquí nos muestra estímulo, presión, ¿no? Puede ser otro estímulo como la distensión, que es el que más hemos visto nosotros. Captado, si es la distensión, mecanorreceptores, activa a células enteroendocrinas, comienzan a liberar serotonina, y la serotonina es la que va a dar, digamos, ese empuje para que las neuronas sensitivas aferentes puedan llevar y generar este reflejo, ¿no? Si es de circuito corto, lo que vamos a ver es que va a estimular a la CIPAM. Y la CIPAM sigue todo el trayecto que ya hemos visto en el sistema nervioso entero. Si es de circuito largo, lo que va a hacer es activar a las neuronas aferentes de largo alcance, es aquellas que van a ir hasta el sistema nervioso central. Tienen que hacer un mayor recorrido. Y lo podemos ver aquí, si lo transcribimos, vemos los dos tipos de reflejos, locales y de largo alcance. Vamos a ver, receptores, quimiorreceptores, mecanorreceptores, vías aferentes, si es local y PAN. Si es de largo plazo, estamos hablando de neuronas aferentes simplemente, ¿sí? Van hacia el centro integrador. Si es de circuito largo, sistema nervioso central. Si es de circuito corto, los plexos. Se procesa la información, ahora tiene que llevar la información a través de vías aferentes. Si es de circuito largo, vías parasimpáticas o simpáticas, dependiendo de lo que se necesite, hasta el órgano efector. Si es de circuito corto, a nivel local, va a llevar a través de motoneuronas ascendentes y descendentes para generar el efecto, ¿sí? Entonces a eso se refiere. Ahora, aquí les hemos colocado algunos reflejos del tracto gastrointestinal. Hay muchos, hay más todavía. Aquí les hemos colocado algunos, pero aquí les voy a dar un punto importante, y es que los reflejos, si van de la porción oral hacia la porción aboral o anal, hablamos de reflejos excitatorios. Si el reflejo va desde la porción anal o aboral hacia la porción oral, son de tipo inhibitorios, ¿sí? Entonces, para que se pueda seguir entendiendo esto, si el reflejo va de adelante a atrás, es excitatorio. Si el reflejo va de atrás hacia adelante, es inhibitorio, ¿sí? Entonces, ojo con ello. Vamos a ver algunos aquí. Por ejemplo, el reflejo gastroentérico. ¿Es un reflejo excitatorio o de tipo inhibitorio? Excitatorio, ¿no? Va de adelante a atrás, ¿sí? Ese reflejo gastroentérico es muy importante, está muy presente. ¿Por qué? Porque cuando llega el alimento al estómago, genera una distensión. Entonces, lo que va a ocurrir es que va a comenzar a preparar al intestino delgado, al duodeno especialmente, para que comience su excitabilidad motora y secretora, preparándose, vuelvo a repetir, para recibir el alimento que en algún momento va a llegar hasta ese segmento, ¿sí? Entonces ahí tenemos un reflejo gastroentérico. Y a ver, si hablamos del reflejo ileogástrico, ¿es excitatorio o inhibitorio? Inhibitorio, ¿no? Va de atrás hacia adelante. Este reflejo dice que la distensión de un segmento ileal inhibe la motilidad gástrica, ¿sí? Va a generar una respuesta que va a afectar al estómago, va a afectar la motilidad del estómago, al vaciamiento del estómago, porque es como decirles, para que me puedan entender, espérate un ratito estómago, deja que pueda digerir, que pueda absorber el alimento que tengo aquí para que recién me puedas volver a enviar. Entonces actúa como un freno, ¿sí? Cuando ya ha ocurrido absorción y ese bolo alimenticio necesita seguir avanzando, entonces se corta este reflejo. Entonces el estómago vuelve a tener motilidad y vuelve a permitir que haya pasaje de ese bolo, de ese contenido hacia el intestino, ¿sí? Entonces ahí tienen varios reflejos que pueden revisar. Ahora, en cuanto a la motilidad, nosotros ya sabemos que vamos a tener a este plexo mientérico de Auerbach, que va a ser el encargado, ¿no?, de que pueda producirse esta actividad. Y vamos a tener movimientos de mezcla, también conocidos como movimientos de segmentación. Como su nombre lo indica, permite la mezcla de ese bolo alimenticio, permite que haya ruptura mecánica de ese bolo, que pueda ir mezclándose entre sí, pero también con las secreciones que se encuentran, ya sea a nivel, sobre todo a nivel intestinal, ¿sí?
¿quién va a producir esta motilidad de segmentación? Principalmente es el músculo de tipo circular. ¿Sí? Eso que se va a entrar acá. No viaja el bolo, simplemente en el lugar se va a ir mezclando. ¿Sí? Luego tenemos la motilidad de propulsión, que es el peristaltismo. ¿Sí? En este caso, permite que el bolo alimenticio pueda ser propulsado, que pueda ir avanzando en los segmentos digestivos, ¿sí? A través de lo que vendría a ser sobre todo el músculo longitudinal. Justamente al ser longitudinal permite que pueda ir avanzando. ¿Okay? Y siempre va a ir en dirección cráneo-caudal, siempre de adelante hacia atrás, siempre. ¿Okay? Son los dos tipos de movimientos que vamos a encontrar. Ahora, como estamos hablando de músculo aquí, sabemos que tenemos un tipo de músculo muy especial, que en este caso vendría a ser músculo liso. ¿Sí? Ese músculo liso, que en este caso quiero que regresen, si es que se acuerdan algunas clases atrás cuando hablamos de músculos, estuvimos hablando que el músculo liso puede ser multiunitario y unitario. En este caso, aquí en el tubo digestivo, ¿qué tipo de músculo liso sería? ¿Unitario o multiunitario? Sería unitario, ¿sí? Sería unitario, funciona como si fuese un principio, en conjunto, ¿sí? Y la característica es que tenía uniones gap, entonces las señales se van a transmitir de fibra muscular a través de esas uniones gap, a través de esas señales eléctricas. Lógicamente se necesita que haya un influjo de calcio, ¿no? Sabemos que si tiene que haber contracción, tiene que haber calcio. Y pregunto, ¿cómo se producen aquí los puentes cruzados en el músculo liso? ¿Quién me dice? Ya se supone que ustedes lo saben. Correcto. Ya, entonces lo que ocurre es que el calcio se une a la calmodulina, forman el complejo calcio-calmodulina, activa la cadena ligera de la miosina, lo cual hace que se activen las cabezas de miosina. ¿Para qué? Para que pueda acoplarse a la actina y finalmente forma el puente cruzado. ¿Sí? Ojo, esto tienen que recordarlo porque se les puede preguntar. ¿Sí? Por parte de esta musculatura que está en el sistema digestivo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo seguimos viendo este tema de transportes a través de la membrana, reflejos, sistema nervioso autónomo y músculo? Músculo liso hasta el final, ¿no? Muy bien, entonces tenemos aquí lo que vendrían a ser las ondas lentas. ¿Sí? Estas ondas lentas, como habíamos comentado, no sé si estaba aquí o por allá, aquí. Son las producidas por las células intersticiales de Cajal. Estas células intersticiales de Cajal van a producir un ritmo eléctrico que, acuérdense que no va a llegar al umbral, por eso son ondas lentas, y producen lo que se conoce como el REM, ritmo eléctrico de base o ritmo eléctrico basal, ¿sí? REM, que va a preparar al músculo para poder contraerse. Y algo muy importante, les quiero mostrar aquí en la siguiente diapositiva. Vean, aquí tenemos estas ondas lentas, estas ondas. El potencial de membrana en reposo, aquí de estas células musculares lisas, es de aproximadamente menos 60 milivoltios. ¿Okay? El umbral está entre menos 40 y menos 35 milivoltios. ¿Okay? Entonces quiere decir que las ondas lentas son ondas de despolarización y repolarización que no llegan al umbral, pero sí preparan al músculo para poder contraerse. ¿En qué momento? Cuando llega el bolo alimenticio. ¿Sí? Y van a generar los potenciales de acción cuando llegan a este umbral. En este caso nos muestra menos 40 milivoltios. Que ustedes pueden fijarse que aquí tiene una espiga y en las siguientes vemos que tiene mayor cantidad de espigas, ¿no? A ese grupo de espigas se lo conoce como salva de potenciales. ¿Sí? Salva de potenciales. Y algo muy importante, vean lo que dice aquí en este párrafo que tenemos aquí al final. Dice, cada potencial de acción genera una contracción fásica transitoria. Se refiere a esta que tiene una única espiga. ¿Sí? Es una sacudida, una contracción.
Si la frecuencia de potenciales de acción es lo suficientemente alta o fuerte, ¿sí? A eso se refiere, las fásicas se suman y forman una contracción fásica coordinada, lo cual quiere decir que vamos a ver las salvas de potenciales. Mientras mayor cantidad de espigas veamos, más fuerte es la contracción, ¿sí? Y mucho más coordinada. Otra cosa, otro punto muy importante que está aquí, voy a subrayar aquí. Las ondas lentas a nivel del estómago son de 3 ondas lentas por minuto. A nivel del intestino delgado aumenta de 10 a 12 ondas lentas por minuto. Algunos autores ya veo que están señalando que hasta 15 ondas lentas por minuto. Y en el intestino grueso baja otra vez un poco, entre 5 y 8 ondas lentas por minuto en el intestino grueso. ¿Qué quiere decir esto? Esto está estipulado genéticamente, ¿sí? Entonces, a lo que voy es que si tenemos 3 ondas lentas en el estómago, significa que vamos a tener 3 contracciones por minuto. No más, no menos. Siempre el mismo número. Si a nivel del intestino delgado tenemos 11 ondas lentas por minuto, significa que vamos a tener 11 contracciones por minuto. ¿Sí? Mismo número de ondas lentas, mismo número de contracciones. ¿Ok? Eso es para poder recordar. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta que siempre vamos a tener este ritmo eléctrico de base. ¿Por qué? Porque siempre tenemos esas células intersticiales de Cajal. ¿Ok? Aquí, bueno, aquí nos muestra, ya es un poco repaso, porque son los movimientos que ya hemos hablado, donde nos ubica un poquito más, por ejemplo, en el caso de la peristalsis, los movimientos propulsivos, ¿dónde los vamos a encontrar? En el esófago, en el estómago, sobre todo en la parte centro-adistal, intestino delgado, intestino grueso, ¿sí? Permiten la propulsión, el avance de ese bolo alimenticio. Tenemos los movimientos de segmentación que los vamos a encontrar sobre todo a nivel intestinal. El intestino delgado, intestino grueso, permiten la mezcla del alimento, no viaja, queda en el mismo lugar. Y también tenemos una contracción de tipo tónica. ¿Sí? Esa contracción tónica la vamos a encontrar sobre todo a nivel del estómago en su parte proximal. ¿Por qué? Porque vamos a ver que dentro de la motilidad del estómago se genera una relajación receptiva. ¿Sí? Vamos a hablar de ella en un momento más. ¿Okay? Para que justamente poder recibir el alimento. ¿Alguna duda sobre lo que hemos estado hablando hasta hace un momento? ¿Ninguna? ¿Ninguna? ¿En serio? Bueno, paso al siguiente tema entonces. El siguiente tema se denomina complejo migratorio motor. ¿Sí? Complejo migratorio motor es una motilidad interdigestiva, es decir, cuando el animal se encuentra en ayuno. ¿Sí? Cuando el animal se encuentra en ayuno. Tiene una duración aproximadamente entre 90 y 120 minutos. ¿No? Y en el momento en que se ingiere el alimento, que el animal ingiere el alimento, se corta este complejo migratorio motor, cuya finalidad es la limpieza del tracto gastrointestinal. Permite la limpieza. Para que el bolo que está siendo digerido a nivel del estómago pueda pasar a nivel intestinal, entre uno de los requisitos es que tenga máximo 1 milímetro. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si tenemos una mascota, un perrito que se pasó una moneda, un botón, una sortija? Tienen más de 1 milímetro. ¿Sí? Entonces, primero que los jugos gástricos no van a poder degradarlo, ¿sí? Quedan ahí, y por el tamaño no van a poder pasar. ¿Okay? Pero gracias a este complejo migratorio motor, que se va a dar en 3 fases, va a permitir que después podamos encontrar esa moneda, esa sortija, ese botón o ese cuerpo extraño en las heces del perrito. ¿Sí? ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo funciona este complejo migratorio motor? ¿No? Entonces vamos a ver que tenemos 3 fases. Aquí la primera fase es la fase de quiesencia. La segunda fase es la de actividad
irregular. Y la tercera fase es la fase de actividad regular. ¿Ok? ¿Qué significa la fase de quiesencia? La fase de quiesencia significa una fase de quietud. ¿Sí? Quiesencia es lo mismo que quietud, solamente que no sé por qué nos complicaron un poco la palabra, pero eso es lo que significa. Entonces, en esa fase, en esta primera fase, que es la que estamos viendo aquí en color verde, lo que vamos a ver es que ocurren solamente ondas lentas. ¿Sí? Tenemos solamente ondas lentas. Dura aproximadamente entre 45 y 60 minutos. ¿Sí? Esa es la duración que tiene. 45 a 60 minutos. Luego tenemos la segunda fase. La segunda fase, que es la que se conoce como la fase de actividad irregular, vamos a ver que ya hay ciertas contracciones, como podemos ver aquí, nos fijamos en el color azul. Es decir, tenemos ondas lentas, pero también ya comienza a presentar contracciones, ¿no? Onda lenta, contracción, onda lenta, contracción. Y a continuación, antes de que pase a continuación, esta segunda fase dura 20, 30 minutos aproximadamente. ¿Sí? Ahora sí, pasando ya a la tercera fase, aquí se conoce como la fase de actividad regular. ¿Por qué? Porque ya tenemos una cadena de contracciones, ¿no? Son contracciones mucho más marcadas, como podemos ver aquí, y dura aproximadamente entre 5 o 10 minutos. Algunos autores hablan de hasta 15 minutos en algunas especies, pero por lo general la mayoría están entre 5 y 10 minutos. Entonces, esta contracción marcada que vemos en esta tercera fase es la que va a permitir empujar a esa moneda, a ese botón, ¿no? En todo lo que vendría a ser el tracto gastrointestinal, para que finalmente pueda ser eliminada con las heces. ¿Sí? Es por eso que encontramos la famosa moneda, el botón, ¿no? Entre las heces de nuestro pecho. Este sistema, este complejo migratorio motor, es muy efectivo. ¿Sí? Suele ser muy efectivo, pero si es que alguno de ustedes trabaja ya en clínica o hace práctica, qué sé yo, en algún momento les puede haber llegado un caso de que tiene un animal que ingirió un objeto extraño, ¿no? Entonces el complejo migratorio motor trata de hacer su trabajo, pero no hay respuesta porque a lo mejor tiene un gran tamaño ese objeto. ¿Sí? Entonces en ese caso lo que se hace es, muchas veces ya con la palpación se siente, pero a veces tenemos que hacer un diagnóstico más certero, por lo tanto recurrimos a radiografía o a ecografía en algunos casos, pero sobre todo con la radiografía. Y lo que se tiene que hacer es una enterotomía, ¿no? Se tiene que hacer una pequeña apertura en la zona del intestino donde se encuentra ese objeto, se extrae y se recupera en realidad fácilmente. Sí necesitan reposo obviamente, pero sí hay recuperación buena. En ese caso este complejo migratorio motor, con ese tamaño de ese objeto, no pudo cumplir con su cometido fisiológico. ¿Okay? Pero como les digo, normalmente con botones, monedas, anillos, suele funcionar súper bien. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre...? Ya. Algo antes de pasar este tema, y es que aquí, en este complejo migratorio motor, hay una sustancia química que se denomina motilina. La motilina se secreta en momentos en que se encuentra en ayuno, justamente para ayudar a este complejo migratorio motor. Estas contracciones de la fase 3, muy marcadas, se deben a la motilina. ¿Sí? De ahí su nombre, que permite que esa motilidad sea mucho más rápida, mucho más marcada. ¿Okay? Muy bien. Vamos a pasar. ¿Dudas, preguntas? Vamos a pasar al siguiente tema. Entonces, vamos a hablar sobre la motilidad gástrica. La motilidad gástrica tiene 3 fases. Por aquí.
tiene tres fases, ¿sí? La fase de relajación receptiva, la fase de mezcla y la fase de vaciamiento gástrico. Esas tres fases se van a dar de manera consecutiva, ¿sí? Se van a ir dando de manera consecutiva para poder llevar a cabo este proceso digestivo dentro del estómago, ¿ok? En el caso de la relajación receptiva, lo que va a ocurrir, como pueden ver aquí en el gráfico, es que hay una relajación de esa porción proximal oral, donde está el fondo, ¿no?, del estómago, justamente para poder recibir el alimento. Esta relajación receptiva se produce a través de un reflejo, que es el reflejo vago-vagal, ¿sí? Reflejo vago-vagal. ¿Qué es un reflejo vago-vagal? ¿A qué le suena el reflejo vago-vagal? ¿Nadie? Está relacionado con el nervio vago, definitivamente, ¿no? Entonces, quiero que recuerden que el nervio vago es un nervio mixto, que tiene vías aferentes y tiene vías eferentes. Entonces, quiere decir que las señales van a través del nervio vago y regresan a través del mismo nervio vago, solamente que en fibras aferentes y eferentes, ¿sí? Entonces, en este reflejo vago-vagal, la llegada de ese primer bolo alimenticio, ¿sí?, va a generar distensión y va a hacer que viaje a través de vías aferentes del nervio vago hacia ese núcleo dorsal motor, ¿sí?, para que envíe una respuesta a través del eferente, que es el nervio vago, hacia el estómago y genere relajación. Si genera relajación, la señal proviene desde la porción rostral o caudal de ese núcleo dorsal motor. Caudal, ¿correcto? Porque estamos hablando que se necesita que se relaje, entonces tiene que inhibirse. Y la principal sustancia que se va a secretar es BIM, el péptido vasoactivo intestinal. ¿Ok? Entonces va a generar que se relaje para poder recibir a lo que llega del bolo alimenticio. ¿Ok? A continuación pasamos a la fase de mezcla. Aquí en la fase de mezcla también vamos a ver reflejos vago-vagales. ¿Ok? Es decir, ese mismo alimento está generando distensión, van a ir las fibras aferentes hacia el nervio, a través del nervio vago hacia el núcleo dorsal motor, regresa a la vía eferente a través del nervio vago, pero en este caso, al haber mezcla, necesitamos que haya contracción, ¿sí? Entonces, la señal proviene de la porción rostral o caudal. Rostral, ¿no? Entonces va a comenzar a liberar sobre todo acetilcolina. Esa acetilcolina se va a unir a sus receptores, ¿no?, los M1, parte de los M3, y lo que vamos a ver es que va a aumentar la motilidad. Va a generar que haya un aumento de la motilidad, va a comenzar a mezclarse, vamos a ver que hay ruptura mecánica del alimento, va a comenzar a mezclarse con el ácido clorhídrico, con la pepsina, con la lipasa gástrica, ¿correcto? Y lo que vamos a ver es que como se están formando anillos, que lastimosamente no lo vemos aquí, pero se van a ir formando anillos de contracción, van a propulsar el alimento hasta el pilo, ¿ok? Pero si no tiene ese milímetro que habíamos dicho que necesita para pasar, entonces se va a generar la retropulsión. No sé si logran ver aquí unas flechitas que van como que de regreso, ¿no? Se genera una retropulsión. Esa retropulsión es para que el bolo alimenticio siga mezclándose, siga generando procesos de digestión, siga rompiéndose, siga habiendo ruptura mecánica, trate de llegar a ese milímetro para poder pasar recién, ¿sí? Entonces aquí tenemos retropulsión. Ahora, suponiendo que ya con toda esa mezcla alcanzó el milímetro de tamaño para poder pasar, va a dar pie a la siguiente fase, que es la fase de vaciamiento gástrico o vaciado gástrico, ¿sí? Que en este caso se va a dar por reflejos enterogástricos. Si son reflejos enterogástricos, ¿son excitatorios o inhibitorios? Excitatorio. Inhibitorios, va de atrás hacia adelante, acuérdense, ¿sí?
reflejos enterogástricos a través de fibras nerviosas y van a comenzar a liberarse ciertas sustancias a nivel del intestino, como por ejemplo la CCK, que es la colecistoquinina. ¿Sí? Colecistoquinina. Otra que se va a secretar es la secretina. Y la siguiente es PIB, que es el péptido inhibidor gástrico. ¿Sí? Péptido inhibidor gástrico. ¿Cuáles son los estímulos para que comiencen a secretarse estas sustancias que van a generar modulación del vaciamiento gástrico? En el caso de la CCK, sobre todo es la presencia de ese bolo que contiene lípidos y que contiene proteínas, sobre todo. Para el caso de la secretina, es cuando el pH disminuye, es decir, cuando hay mucha acidez. ¿Sí? Y en el caso del GI, es simplemente la presencia del bolo, es decir, que pueden ser lípidos, proteínas o pueden ser carbohidratos también. ¿Okay? Entonces, lo que hacen estas tres sustancias es modular el vaciamiento. Lo que hacen es cuando se secretan, ¿sí?, a nivel del duodeno, van a llegar hasta el estómago y van a frenar el vaciado. Porque aquí nuevamente es como decirle al estómago, espérate un ratito, deja que pueda actuar sobre lo que me estás enviando para que puedas volver a enviarme más adelante. Entonces, vamos a ver ya en las próximas semanas que, por ejemplo, en la CCK, aparte de regular el vaciamiento, también está relacionada, por ejemplo, con la secreción de bilis y con la secreción de enzimas pancreáticas. ¿Para qué? Para que puedan actuar sobre estos sustratos, ¿no? En el caso de la secretina, que el estímulo es lo que vendría a ser la disminución del pH, ¿no? Cuando hay mucha acidez, lo que hace también la secretina es, a nivel del páncreas exócrino, es permitir que haya liberación de bicarbonato, principalmente bicarbonato. Entonces el bicarbonato actúa como un amortiguador, comienza a neutralizar la acidez. ¿Para qué? Para que los jugos intestinales puedan actuar sobre ese bolo alimenticio, ¿no? Entonces, ya cuando se ha digerido, se ha generado absorción, entonces ahí dejan de secretarse estas sustancias y puede vaciarse el estómago. ¿Okay? Pero además tenemos que considerar ciertos requisitos para que se dé ese vaciamiento. Primero, acuérdense que hasta 1 milímetro, ¿sí? Hasta 1 milímetro. Lo otro es la osmolaridad. Mientras más isosmótico sea ese bolo, va a ser más fácil de ser vaciado, de que pueda llegar al duodeno. Mientras más hiperosmótico o más hiposmótico, más lento va a ser el vaciado. Y también tenemos que tener en cuenta el pH, ¿sí? Cuando el pH cae, es decir, cuando es muy ácido, normalmente el vaciamiento también va a ser lento. Entonces tenemos que considerar también estos requisitos para que se pueda dar el vaciamiento. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Aquí? ¿Una? ¿Seguros? Es lento. Mientras más ácido, más lento. Ahora, respecto al intestino grueso, y ya con esto vamos a terminar nuestra clase, la motilidad, los movimientos que vamos a encontrar son los de segmentación y de peristalsis, ¿sí? En el caso de la segmentación, ustedes ya saben que son movimientos de mezcla, ocurren en el mismo lugar para que pueda mezclarse, de esta manera pueda haber ruptura mecánica y que pueda absorberse sobre todo algunos electrolitos y también el agua, ¿no? A este nivel, a nivel del intestino grueso. Y tenemos los movimientos peristálticos. Estos movimientos peristálticos suelen ser algo lentos aquí en el intestino grueso, ¿no? Permite que pueda viajar ese bolo y que pueda ir formando la materia fecal, ¿sí? Pueda ir formando las heces. Cuando se van a ir juntando, se va a producir algo que se conoce como movimientos en masa, que también es movimiento peristáltico, es un poco más rápido que el anterior, que el primero, ¿sí?
movimientos en masa. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver que se forman como una masa, que son las heces en realidad, que están siendo empujadas en masa hacia el recto. ¿Para qué? Para que puedan ser eliminadas. ¿Cuándo se produce este movimiento en masa? Después de comer. ¿Sí? Se producen aproximadamente 1 a 3 veces al día, ¿no? Normalmente vemos come el perrito y ya está saliendo al jardín o está buscando que lo lleven al parque. ¿Por qué? Porque se activa un reflejo que se conoce como reflejo gastrocólico, ¿sí? Lo cual permite que ese contenido, ¿no?, que ha llegado al estómago ahora comienza a empujar estas heces formadas. ¿Para qué? Para que puedan ser eliminadas. Entonces, cuando este movimiento en masa es efectivo, hace que esta masa llegue al recto y se va a activar otro reflejo, que es el reflejo de la defecación, cuyo estímulo es la presencia de las heces en el recto. Entonces, finalmente se da la evacuación. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Entonces, Sí. la fermentación es solamente como que en su mismo sitio. En su mismo sitio, sin viajar, mezcla. Y el peristalsis de Comienza a desplazarse el bolo, ¿no?, para formar las heces. y el masa será cuando ya Las heces ya formadas van a ser empujadas hacia el recto para ser evacuadas, luego del reflejo gastrocólico. Muy bien. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta? ¿Cómo se llama el reflejo que sigue el reflejo de la defecación? Bien, si no hay preguntas ya los dejo libres porque ya estoy viendo caras cansadas y eso que hoy día estamos terminando temprano. ¿Ok? Entonces, si no hay preguntas ya nos estamos viendo la próxima semana. Y acuérdense que esta semana voy a escribir notas, posiblemente el viernes.